Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros vamos a exponer la NIF 16, arrendamientos. Según la NIF 16, el objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. También el objetivo es establecer cómo se deben de reconocer, medirse, presentarse y relevarse los arrendamientos en los estados financieros. Busca que tanto los arrendatarios como los arrendadores proporcionen información relevante y fiel sobre sus arrendamientos. Esta información es muy importante porque ayuda a los usuarios de los estados financieros como inversionistas, analistas o algunos bancos, ¿verdad? A entender cómo los arrendamientos afectan en una situación financiera, en un rendimiento financiero, en flujos de efectivo, ¿verdad? Además, también la NIF 16 pide que las empresas analicen los términos de los contratos y todas las condiciones relevantes, también que sean consistentes, es decir, contratos similares, que les deben de aplicar el mismo tratamiento contable, ¿verdad? Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Imaginemos que la empresa La Huehueteca S.A. alquila un edificio para su oficina 5 años antes. Solo mostraba un gasto de alquiler cada mes. Con la NIF 16, ahora se debe de reconocer un activo, ¿verdad? Que es el derecho al usar el edificio, y un pasivo, que es la obligación para pagos de alquileres futuros. Así, los usuarios de los estados financieros pueden ver claramente cómo la Huehueteca S.A. tiene un compromiso importante, o sea, el arrendamiento, que afecta su deuda, sus activos y su rentabilidad. En este ejemplo, nosotros podemos ver que la NIF 16 logra su objetivo, ¿verdad? Que es dar información completa y fiel sobre el impacto de los arrendamientos de la empresa. Gracias. Alcance. ¿Sabíamos que no todos los arrendamientos se contabilizan igual? Bueno, la NIF 16 se aplica a la mayoría de los arrendamientos, es decir, cuando una empresa utiliza un bien, como por ejemplo una oficina, un vehículo o una máquina, a cambio de pagos periódicos. Incluso esto incluye a los subarrendamientos. ¿Y qué es un subarrendamiento? Bueno, pues es un acuerdo donde el inquilino original alquila total o parcialmente el espacio a un tercero. Pero ojo, hay 5 casos donde no se aplica NIF 16. Primero, si el arrendamiento es para explotar recursos como petróleo, gas o minerales, se utiliza la NIF 6 y no la NIF 16. Segundo, cuando hablamos de activos biológicos como animales, plantas, esto se rige en la NIF 41, agricultura. Tercero, los contratos de concesión de servicios públicos como carreteras, hospitales o cualquier obra pública entra bajo la NIF 12, acuerdos de concesión de servicios. Cuarto, si el arrendamiento es sobre licencias de propiedades intelectuales, por ejemplo, patentes, software o franquicias, aplicamos la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Y finalmente, si se trata de licencias sobre activos intangibles como películas, música o derechos de autor, utilizamos la NIF 38, activos intangibles. Entonces, si el arrendamiento no pertenece a ninguno de estos 5 grupos, debemos aplicar la NIF 16. Por eso es fundamental conocer bien el alcance de esta norma. Extensiones de reconocimiento. Para hablar un poco de esto, los arrendatarios pueden obtener por no aplicar ciertos requerimientos contables, algo que podemos mencionar el párrafo 22 al 49 de esta norma, en lo cual podemos ver el arrendamiento a corto plazo y también hay arrendamientos de activos bajo en valores. En estos casos, los pagos se reconocen como un gasto linealmente o según otra base de sistema que representa mejor el uso del beneficio. Si hay una modificación del arrendamiento o un cambio en su plazo, se considera un arrendamiento nuevo. También la elección de amplias, estas extensiones se realizan por clases de activos en arrendación, se realizan por clase de activos en arrendamiento a corto plazo o individualmente para cada arrendamiento en casos de activos bajos de valores. Identificación de un activo. Un contrato contiene un arrendamiento si cumple con 2 criterios. Uno de ellos que transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado. Un activo identificado se refiere a que éste esté específicamente mencionado dentro del contrato. Podemos citar como por ejemplo la retroexcavadora de un convoy. Otro de los criterios es por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Esto quiere decir que el arrendatario tiene el derecho de gozar de todos los beneficios económicos de este activo, así como también de dirigir el uso por un periodo de tiempo determinado. También tenemos lo que es la separación de los componentes de un contrato. La norma nos dice que una entidad al tener un contrato de arrendamiento se debe contabilizar cada componente del arrendamiento separado de lo que corresponde a un arrendamiento y lo que no corresponde a uno. Tenemos también el arrendatario, en el cual establece que el arrendatario debe distribuir el precio del contrato a cada componente del arrendamiento sobre el precio relativo independiente del precio agregado, también independiente para los que no son arrendamientos.
si no existe algún precio observable, también se puede estimar con la mayor cantidad de datos observables para que sea más realista. También tenemos lo que es el arrendador, que el arrendador también debe de separar los componentes para distribuir la contraprestación, y también debe aplicar lo que es la NIF 15, que es ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes, que nos habla en los párrafos del 73 al 90. También otra opción, ¿verdad?, en el arrendatario es que puede optar a separar los componentes, o también puede tomarlos todos como un arrendamiento combinado. No se puede usar esta opción si existen derivados implícitos según la NIF 9. Vamos a continuar con la exposición y platicaremos sobre lo que es el plazo del arrendamiento. Este se define como el periodo no cancelable del contrato, incluyendo periodos adicionales que el arrendatario decidirá ejercer o no con razonable certeza. El plazo se puede determinar en base del periodo no cancelable del contrato, o sea, es decir, el tiempo que ninguna de las partes puede dar por terminado el contrato sin penalización significativa. También las opciones de prórroga, que se espera ejercer con razonable certeza, y las opciones de terminación anticipada, que se espera no ejercer con razonable certeza. Es importante también aclarar que es razonable certeza, y acá pues es que la entidad debe determinar qué tan probable es que el arrendatario acepte una prórroga o que el arrendatario no cancele anticipadamente el contrato. Hay varios factores que se deben considerar, entre los que están las inversiones significativas en el activo arrendado, los costos de trasladarse a otro local, la importancia estratégica del activo y también el historial de decisiones similares. También es importante tener claro cuándo se debe reevaluar el plazo. Y acá pues el arrendatario debe reevaluar el plazo de arrendamiento si ocurre algún evento o cambio importante. Este puede ser que esté bajo su control, como por ejemplo tiene la necesidad de remodelar el activo arrendado. O también decisiones que pueden afectar ejercer o no una opción de prórroga o una terminación anticipada. ¿Cuándo debemos modificar el plazo? El plazo debemos de modificarlo si se da alguna de las siguientes situaciones. En la primera, si el arrendatario ejerce una opción de prórroga que antes no se había considerado. También tenemos si el arrendatario no ejerce una opción de terminación previamente considerada. También si se produce un evento que obliga contractualmente a ejercer o no una opción. Y si se produjera un evento que impide contractualmente ejercer o no una opción. Reconocimiento. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Por ejemplo, una empresa que alquila un equipo, mediante un contrato de arrendamiento financiero, reconocerá un activo por derecho de uso, el derecho a usar el equipo, y un pasivo por arrendamiento, la obligación de pagar los alquileres. El activo se amortizará a lo largo del plazo del contrato y los gastos de intereses se reconocerán en el estado de resultados. Reconocimiento de la opción de compra. Si el arrendatario tiene la opción de comprar el activo arrendado a un precio razonable al final del arrendamiento, esto se considera un arrendamiento financiero y el activo se registra como un activo por derecho de uso. La medición. En la medición podemos encontrar la medición inicial, y es cuando el arrendador reconoce su inversión neta en el arrendamiento calculándola con la base en los pagos a recibir y el valor residual, descontados a la tasa de interés implícita en el contrato. Ahora, la tasa de interés implícita en el arrendamiento puede ser los pagos del arrendamiento que recibirá, más el valor residual no garantizado, con el valor justo del activo arrendado, más los costos directos iniciales. Pero, según el valor inicial, o la medición inicial, podemos ver que existe un subarrendamiento. ¿Y qué es un subarrendamiento? Es cuando el arrendatario original, ahora arrendador intermedio, alquila un activo a terceros, ¿verdad? La medición posterior. Según la NIF, ¿verdad?, es cuando el arrendador distribuye los ingresos financieros de forma constante a lo largo del plazo del arrendamiento, aplicando los pagos recibidos para reducir tanto el capital como el interés devengado. Ahora, ¿qué se debe de hacer? 1. Reconocer ingresos financieros a lo largo del tiempo. 2. La meta es reflejar una tasa de rendimiento constante sobre la inversión neta en el arrendamiento. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona que a medida que el arrendador recibe los pagos periódicos del arrendamiento, 1. Utiliza una parte para reducir el capital, o sea, el monto de inversión. Y 2. También representa intereses o ingresos financieros, o sea, la ganancia por financiar el arrendamiento. Esto se hace de forma sistemática y racional durante todo el plazo del contrato. En resumen, el arrendador distribuye los ingresos financieros de manera constante en el tiempo registrado, registrando intereses y deduciendo el saldo de su inversión con cada pago recibido. Podemos ver un pequeño ejemplo, ¿verdad?,
que supongamos que la Huehueteca S.A. arrendó maquinaria a una empresa por 5 años. Cada mes recibe pagos. Por parte de esos pagos representa intereses ganados y otras partes reduciendo el saldo de la inversión. Así, la Huehueteca S.A. reconoce sus ingresos financieros de forma equilibrada a lo largo del arrendamiento. Reconocimiento y medición en arrendamientos operativos. Es cuando el arrendador reconoce los ingresos de manera lineal o utilizando otra base sistemática si refleja mejor al uso del activo. Esto asegura que el reconocimiento de ingresos sea coherente con el patrón de beneficio económico del activo. Ahora, ¿qué debe hacer el arrendador? Cuando el arrendamiento es operativo, o sea, no financiero, el arrendador reconoce los pagos como ingresos. Normalmente los reconoce de manera lineal, es decir, parte igual durante todo el plazo. Pero si otra forma de reconocer representa mejor cómo se consume el beneficio de los activos, lo podría utilizar, por ejemplo, ¿verdad? Si el activo se desgasta más al inicio, entonces se puede usar otra base sistemática, ¿verdad? En resumen, podemos decir que el arrendador debe de registrar los ingresos del arrendamiento operativo de forma lineal, o al menos, ¿verdad?, que haya una manera mejor de reflejar el uso real del activo. Por ejemplo, imaginemos que la Huehueteca S.A., ¿verdad?, arrenda autos a empresas por 3 años, a una empresa por 3 años, ¿verdad? Cada mes recibe un pago. Normalmente reconoce los ingresos en partes iguales cada mes, pero si el auto se usa mucho más durante los primeros meses, por ejemplo, contratos de alquiler intensivos en vacaciones, ¿verdad?, puede reconocer más ingresos al inicio y menos después. Esto va a depender de cómo sea el patrón real del uso, ¿verdad? Presentación. Un arrendatario va a presentar en el estado de situación financiera todos aquellos activos y pasivos por derecho de uso en una partida separada. Si este no los presenta en una partida separada, debe hacerlo junto con todos los activos que son de su propiedad, pero debe revelar en las notas de los estados financieros en qué partidas incluyó estos activos y pasivos por derecho de uso. En cuanto al estado de resultados y el otro resultado integral, los intereses por el pasivo y la depreciación deben de presentarse de forma separada. Los intereses deben de presentarse como gastos financieros de acuerdo a la NIC 1 y la depreciación como un gasto de operación. En cuanto al estado de flujo de efectivo, todos aquellos pagos del pasivo por arrendamiento deben de registrarse en las actividades de financiación. Los pagos en efectivo por los intereses del pasivo, estos se pueden registrar en las actividades de operación de acuerdo a la NIC 7 o bien en las actividades de financiación dependiendo de las políticas de la entidad. Y todos aquellos pagos de arrendamiento a corto plazo, por bajo valor o porque son arrendamientos variables, se puede presentar en las actividades de operación. Información a revelar para los arrendatarios. El objetivo de esta información es revelar información en las notas junto con la situación proporcionada en el estado de situación financiera. Entre las revelaciones obligatorias más importantes que debe presentar un arrendatario están la depreciación de activos por derecho de uso, los gastos por intereses de los pasivos de arrendamiento, pago de arrendamiento de corto plazo y bajo valor, pago de variables no incluidas en pasivos, ingresos por subarrendamiento, flujos de efectivo relacionados con arrendamientos y los análisis de vencimiento de los pasivos. Vamos a ver un corto ejemplo donde podamos aplicar las revelaciones que son obligatorias y cuál es el objetivo, ¿verdad?, de que se revele esta información. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo corto, por cuestión de tiempo pues no lo voy a leer, pero ahí tenemos las obligaciones que son primordiales que debe presentar un arrendatario, que es la depreciación, los intereses, los pagos de arrendamiento, los flujos de efectivo y compromisos futuros, ¿verdad? Luego tenemos el cuadrito donde está lo de la depreciación, que son los 10,000 porque es el gasto anual por el uso del activo, los intereses en el 2023 que son 2,000, luego si nos damos cuenta en el 2024 disminuyó al igual que en el 2025 porque pues al disminuir la deuda también bajan los intereses que se van generando, los flujos de efectivo que son 12,000 cada año y pues finalmente la columna de compromisos futuros que indica cuánto es lo que queda pendiente por pagar en los próximos años. Y bueno, a lo que nos interesa es la nota que quedaría de la siguiente manera. La empresa La Huehueteca mantiene un contrato de arrendamiento de una bodega por 3 años sin excepción de compra. Con pagos fijos anuales, la depreciación de derecho de uso se calcula de forma lineal durante el plazo del contrato, los intereses disminuyen cada año conforme se amortiza el pasivo por arrendamiento. Al 31 de diciembre de cada año los compromisos futuros se presentan según el saldo pendiente por pagar en los años siguientes. Y bueno, pues así sería un pequeño ejemplo de cómo es que se aplica la información a revelar en el tema de los arrendatarios.